Bueno, vamos a hablar sobre este último punto que se le conoce como la contrarreforma católica o la reforma católica. Bueno, podemos decir que esta es la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante, que abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 años. Estamos hablando de 1648. Eh, Sus objetivos fueron renovar la Iglesia, evitar el avance de las doctrinas protestantes en primer momento. Este concilio, bueno, convocado por Pablo III, ahorita vamos a ver cómo estuvo conformado. Lo que van a buscar con este concilio es extirpar la herejía, todo lo que difiere de la Iglesia Católica, reafirmar el dogma, establecer la paz universal, limpiar las malas costumbres de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba sumergida en muchos problemas. Sumado a esto, bueno, recuerden que tenemos la invasión de los turcos también. ¿Sí? Carlos V busca redimir las divisiones que existen dentro de esta. El Concilio de Trento se va a centrar principalmente en cuestiones de doctrina, reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios, reforma de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, la vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y este a la vez con Cristo, la creación de la Inquisición romana y la gestión de esta, de la Inquisición que se va a conformar en ese momento. Bueno, el Concilio de Trento, como ya les mencionaba, fue convocado por Pablo III. Este concilio se lleva a cabo de 1545 a 1563. Como ya les había mencionado, estuvo conformado por tres etapas. La primera etapa, bueno, 2 años, de 1545 a 1547, y se discutieron más cuestiones teológicas. Una segunda etapa que va de 1551 a 1553, se van a discutir cuestiones de penitencia, las cuestiones de la transubstanciación. Recuerden que esto va a ser un elemento muy importante dentro del catolicismo, algo que con lo que no van a coincidir las iglesias católicas. Y recuerden que esto va más de la idea de que eh, a la hora que en la misa, cuando se hace la consagración del pan y el vino, es que Dios o Jesucristo en este caso se inserta en estos elementos y en ese momento se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Esto es lo que no van a coincidir con los grupos protestantes en este caso, pero aquí en el Concilio de Trento quedan plasmado sin mayor titubeo esta cuestión. Y la última papa de 1562 a 1563, bueno, se van a discutir la cuestión de los sacramentos, el matrimonio y se va a intensificar el culto a los santos. Esto eh, representa una etapa en la que define las características de la identidad de la Iglesia Católica. A partir del Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, ¿sí? Es que esta identidad o estos elementos que le dieron identidad a la Iglesia Católica se mantuvieron. Tuvimos que esperar casi 4 siglos para tener un concilio significativo. El Concilio Vaticano I no significó un cambio. ¿Sí? Realmente el cambio se dio con el Concilio Vaticano II. Entonces imagínense 4 siglos desde el Concilio de Trento en el cual no hubo un cambio alguno o sustancial en la Iglesia Católica. Se tuvo que esperar 4 siglos para la llegada del Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que se establece? O de las cosas más importantes en este concilio. Bueno, el obispo, por derecho divino, puede ordenar sacerdotes. Anteriormente esto no se podía hacer, tenía que ser el Papa solamente. Prioridad de cuidar las necesidades de los fieles o se establece como tal. Claro que no se lleva a cabo al 100%, no digo que todos, pero la gran mayoría no lo hace. Uno que otro por ahí. Se establecen las visitas pastorales para cerciorarse, para vigilar el trabajo de los párrocos, ¿sí? Se instituye
la visita ad limina apostolorum para los obispos, es decir, tratan de organizar toda una estructura de trabajo desde el Papa hasta los párrocos, pasando por los obispos. Es decir, mientras los obispos tienen que, bueno, el Papa ordena a los obispos a su vez ordenan párrocos, los obispos tienen que llevar una visita o visitas pastorales a los párrocos para supervisar su trabajo. También los obispos tienen que llevar un reporte o una visita al Papa, que es la visita ad limina apostolorum, que ellos tienen que hacer cada determinado tiempo para dar cuentas de su trabajo en la zona en la cual estén asignados. También se lleva a cabo la institución de seminarios, ¿sí? Se acaban las dinastías clericales en cuestión de, pues ustedes recuerden esa cuestión de heredar un lugar dentro de la curia, algún sobrino, entre comillas, de algunos sacerdotes, ¿sí? Se elimina como esta cuestión de estar heredando los títulos, para eso se establecen ahora los seminarios y para tener también jerarquías preparadas dentro de la estructura jerárquica. La vocación sacerdotal, por así llamarlo, pues es idea del siglo XVII principalmente. En cuestión de textos, bueno, se promulgan nuevas ediciones de las escrituras, principalmente la Vulgata Latina, ¿sí? Eh, en cuestión de los sacramentos, bueno, se incorporan algunos dogmas, se establecen los 7 sacramentos. Hay bueno, principalmente se instauran los sacramentos para tener un control de la vida religiosa de los fieles, ¿sí? Se establece, como ya habíamos mencionado, el dogma de la transubstanciación, se establece el culto a la Virgen y a los santos, y sin embargo, y bueno, y sin duda la primacía de Roma. Esto van a ser los elementos que van a estar muy presentes en el Concilio de Trento, o como resultado del concilio. Se lleva a cabo también la elaboración del Catecismo Romano, que es un manual, por así decirlo, de todo lo que tiene que saber un cristiano. Están los dogmas de la Iglesia, la vida cristiana iluminada por los sacramentos, cuestiones de oración, énfasis en los 10 mandamientos. También se conforma algo que se conoce como el misal, ¿sí? Para unificar la liturgia. También se busca lo que es homologar la cuestión de los rituales. Y bueno, esto se logra con ese tipo de textos como el misal. Van a definir la doctrina del purgatorio. Se establece la divinización del matrimonio a través de convertirlo en un sacramento para extirpar las herejías de la iglesia. Esto es dentro de la propia estructura de la iglesia. Se crean congregaciones, o podemos decir que son órganos internos administrativos para controlar el funcionamiento de la propia estructura jerárquica de la propia iglesia. Entre ellos, bueno, tenemos el Santo Oficio, que es la Inquisición romana, ¿sí? Se instaura ya por el siglo XVII y desaparece en el siglo XVIII. El Santo Oficio o la Inquisición romana se instituye con la bula Licet ab initio, pero solamente tiene control principalmente sobre cristianos católicos, para que los católicos cumplan los decretos del Concilio de Trento. Hay que tener cuidado con esta instauración del Santo Oficio porque no es la misma que la Inquisición española. La Inquisición española surge en 1487 principalmente para controlar musulmanes y judíos que eran conversos al catolicismo, pero en lo privado siguen practicando su religión de nacimiento, ¿sí? Y esta desaparece a principios del siglo XIX. Son dos instituciones distintas, claro.
La Inquisición española tuvo que ser avalada por la Santa Sede, sin duda alguna, pero van a funcionar de maneras distintas. También se crea la Congregación del Índice, muchos lo hemos escuchado, sí, que es la Congregación de los Textos Prohibidos. Bueno, sin duda es una herramienta de defensa en contra de muchos textos que se habían eh, escrito, tanto desde el mundo protestante como desde la ciencia. Recuerden que esta era una congregación que publicaba listas de libros prohibidos. Si el X libro estaba en esa lista, ningún católico ferviente tenía el derecho de tener un libro de estos, mucho menos de leerlo. ¿Sí? Y tenemos muchas congregaciones más, la congregación de la asignatura apostólica, la congregación de los ritos, ¿sí? Que busca analizar las cuestiones litúrgicas y establecer un orden, una forma única de llevar a cabo toda esta cuestión de los rituales. La congregación del concilio, congregación del consistorio, la congregación de obispos. Sí, podemos decir que 7 congregaciones para la administración del Estado Vaticano, que son las que se conforman a partir del Concilio de Trento. Uh, en 1622 se lleva a cabo la conformación de la Congregación de Propaganda Fide, que organiza principalmente las misiones, se establecen los nuncios apostólicos y el obispo representante del Papa. ¿Vale? Algo muy importante antes de esto, bueno, es la conformación de los jesuitas. En 1540 se funda esta orden. ¿Vale? Y bueno, con esto el catolicismo que se establece en el Concilio Vaticano II, perdón, el Concilio de Trento, lo tenemos hasta el Concilio Vaticano II, lo que ya mencionábamos. El, la identidad que toma la Iglesia Católica con ese concilio permanece hasta el Concilio Vaticano II. El Estado Vaticano pues se divide en secretarías para un mayor control y tenemos que esperar 4 siglos para que haya nuevamente una reforma dentro de la Iglesia Católica. Y esto pues con el Concilio Vaticano II, que en unas cuantas clases ustedes van a ver a profundidad qué, qué es lo que se ve con el Concilio Vaticano II, ¿sí? Con este concilio, el Concilio de Trento, el concilio establece sus reglas, sus normas, ¿sí? En el concilio trata de posicionar a la mujer principalmente en zonas aisladas, en zonas cerradas. Hablo de las mujeres religiosas, ¿sí? Y sin duda se busca con mayor auge la ordenación sacerdotal. A grandes rasgos, esto es lo que lleva a cabo la Iglesia Católica como respuesta a la Reforma Protestante.